La idolatría también es al dinero. Hay gente que su ídolo es un billete. Cualquier cosa que ocupe el número uno en tu corazón es un ídolo. Inclusive tu esposo o tu esposa. El primer lugar que debe ocupar tu corazón se llama Dios. Y de ahí para abajo. Tu esposa es el segundo, tus hijos y como va, ¿no? Pero el primer lugar es Dios. Cuando tú le rindes el primer lugar a Dios, ¿saben qué va a pasar? Todo va a fluir. ¿Por qué? Porque la persona que ama al Señor, una persona que ama a Dios, ¿qué va a hacer? Si el Señor te dice que haga las cosas correctas, ¿qué va a pasar? Va a hacer las cosas correctas, ¿no? Probablemente tu esposa te diga, tracalea hace esto, pero el Señor siempre se va a regir bajo un parámetro bastante alto. Cuando tú encuentras a una persona que ama al Señor Jesús, que encuentras a una persona que ama a Dios, ¿sabes cuál va a ser el fruto de esa relación? Completamente satisfactorio. O sea, siempre va a haber problemas, ¿no? En una relación de esposo, de esposa, pero tú sabes que te estás casando con una persona que realmente te va a llevar a los pies de Cristo, que va a ser una persona que te va a llevar a un nuevo nivel, va a ser una persona que tú sabes que si esa persona se va a Miami 3 semanas, porque se va a ir de una conferencia de trabajo, tú sabes que esa persona, antes de serte fiel a ti, le es fiel al Señor. Entonces, alguien que ama al Señor Jesús va a ser una persona con la que tú vas a tener plena certeza. Obviamente siempre podemos caer, ¿no? Eso es... ¿Y por qué? Porque inclusive cuando uno más está cerca del Señor, hay más ataques que te quieren ver caer, pero tú puedes ver realmente el corazón de alguien que ama al Señor, que tiene fuego en su corazón porque ama a Dios. Dice, Pablo quiso dejar Corinto, ya que se burlaban y se oponían a la predicación de Pablo, mas cuando vio muchos en Corinto, dijo, se bautizaban, el Señor le dijo, quédate un tiempo. Si se fijan, en el 18, vamos a leer el 9, dice, el Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Dice, ninguno podrá sobre ti ni la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Pablo estaba muy enojado de que en Atenas la gente era muy idólatra. Y la gente, cuando Pablo les predicaba la palabra, la gente no hacía caso. Porque la gente tenía en su corazón tanta idolatría que cuando alguien te habla de Dios y tú tienes en tu corazón, si tienes 40 años de idolatría, es muy difícil romper con esa cadena de la idolatría. Entonces Pablo, él se quería ir de Atenas. ¿Y qué le dice el Señor? Porque Pablo se quería ir. El Señor le dijo, no te vayas, quédate, porque yo tengo mucho pueblo. Cuando, lo que les hablé la semana pasada, cuando alguien le comparte la palabra de Dios, Jesús decía que había 4 tipos de corazones. ¿Recuerdan cuáles son los 4 tipos de corazones? Tierra fértil, que tiene espinas, la tierra que tiene pedregal, cierta semilla caía en la superficie. Es gente que es muy superficial, la superficialidad. Ciertas cosas hacen que la gente, cuando tú le prediques la palabra de Dios o tú le estás hablando de la palabra de Dios, no quieran hacer caso. ¿Por qué? Porque sus corazones están completamente enfocados en lo superficial. Están completamente enfocados en un montón de cosas que sin el negocio, todo eso es importante. Pero lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es a Dios. Recuerden lo que decía la palabra de Dios, que si tú pones en primer lugar el reino de Dios, justicia, todas las demás cosas van a ser por añadidura. Pero hasta cierto punto Pablo aquí, él estaba frustrado. ¿Por qué? Porque él veía un pueblo que realmente no hacía caso. Y el Señor le dijo, quédate más tiempo. Y él se quedó ahí 1 año y medio más. Compartió y puso una iglesia y todo, ¿no? Pero pues sí fue difícil para este Pablo, lo que es pues ver la respuesta de un pueblo que no hacía caso a la palabra. Y les digo algo, a mí a veces me pasa, pero yo digo, Señor, pues yo también estaba igual. O sea, yo no puedo, perdón, voy a poner mi agua. Yo también le decía al Señor, a veces cuando gente muy cercana que yo amo, que yo, pues familiares inclusive, que pues mi intención es, miren, yo hago esto por amor a ustedes, porque la palabra de Dios dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Nosotros
no vemos más allá de nuestros ojos. Nosotros creemos que esto que vemos aquí ya se acabó. Pero realmente hay una vida después de esta vida. Y es una vida bastante trágica cuando no entendemos lo que el Señor quiere de nosotros. Y cuando pasen años y te toque partir de aquí, pues a mí me gustaría, yo sé que voy al cielo, y a mí me gustaría verte ahí. Pues para mí ese es un deseo. Cuando Pablo ponía las manos a la gente, profetizaba, la gente hablaba en lenguas, y dice que mientras que Pablo estaba en Éfeso, después del año y medio que se quedó en Atenas, Pablo empezó a predicar la palabra de Dios. Y como ustedes saben, cuando alguien predica la palabra de Dios y realmente tiene el Espíritu Santo de Dios, cosas se manifiestan. En salud, la gente que está enferma se sana, la gente empieza a profetizar, inclusive empiezan a hablar hasta en lenguas angélicas. De repente, liberaciones de demonios. En lo que es Éfeso, había unas personas, vamos a leer lo que es el 13, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Están conmigo? Pero ¿qué pasó? Si tú te agarras y si tú ves a un hombre de Dios que está expulsando un demonio, ¿tú crees que esa expulsión del demonio es por la voluntad del hombre de Dios? No. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios solamente es un instrumento que el Señor utiliza para liberar a esa persona. Y estas personas, la Biblia dice que esos exorcistas ambulantes judíos vieron a Pablo que hacía estos milagros y ellos trataron de imitar lo que hacía Pablo. Decía, yo conjuro en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y les responde el demonio, dice, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Dice, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. O sea, el espíritu del demonio le estaba hablando a esos exorcistas de que tú quién eres. O sea, sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero tú quién eres. Y este espíritu le puso una arrastrada a Pablo. Entonces, a veces, de repente, cuando vemos ciertas cosas, tenemos que tener mucha dirección para orar por algo cuando algo es muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes una completa cobertura espiritual, no pueden haber, hay ataques, ¿va? Entonces, esto le pasó a esos hombres. Entonces, ¿qué pasó aquí? Imagínense a Pablo, imagínense a los apóstoles predicando, liberando, sacando endemoniados, todo eso, pues la gente se empezó a convertir, la gente empezó a creer. ¿Por qué? Porque los milagros hacen que la gente se dé cuenta de que realmente hay un mundo espiritual que realmente rige la tierra. No lo logramos entender. ¿Por qué? Porque no nos metemos a esa dimensión, ¿no? Pero existe. Pablo decía, el evangelio es locura para el que se pierde, pero para el que se salva es poder de Dios. ¿Por qué? Si tú le dices esto a una persona que nunca ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, lo espiritual es una locura. Dice, pero para el que se salva es poder de Dios. ¿El que se salva de qué? Como yo les decía, a la gente que realmente pasó toda su vida aquí y nunca se interesó por el Señor Jesús, esa gente, su destino está destinada a la perdición del alma. Es importante realmente siempre estar bien abiertos, con mucha apertura a lo que dice Jesús, ¿no? A lo que dice su palabra, buscarlo todo el tiempo, en las noches. O sea, si no sabes leer la Biblia, pues para eso están los jueves. Lee 5 minutos todos los días, arrodíllate poco a poco y poco a poco tu espíritu va a empezar ¿a qué? A llenarse de la palabra de Dios. A llenarse de la palabra de Dios. Aquí lo que nosotros necesitamos entender es que tu corazón es un recipiente. Lo que tú hables todo el tiempo, lo que tú escuches todo el tiempo, eso es con lo que tu corazón se empieza a nutrir. Y eso es lo que tienes en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es meterle la palabra a Dios. De repente va a pasar que te enamoras del Señor. No hay manera de meterte con el Señor en intimidad y no enamorarte de Dios. No hay manera. No hay manera. No hay manera de que si tú estás en comunión con Dios y leas su palabra y sepas lo bueno que es, te enamores del Señor. No hay manera. Nos enamoramos de un montón de cosas, de el que nos va a ser infiel, pero el Señor nunca te va a ser infiel. El Señor jamás te va a ser infiel. El Señor te ama con todo su corazón. La Biblia dice que el Señor nos amó con amor eterno.
O en el libro de Oseas dice que el Señor nos atrae con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. El Señor te pone personas, ¿para qué? Para jalarte hacia Él, para enseñar su palabra, para enseñarte lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, cuando nosotros ponemos atención a lo que dice el Señor y nosotros decidimos hacerle caso, ¿qué pasa? Nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra vida empieza a cambiar, nuestras actitudes empiezan a cambiar. Todos necesitamos cambiar. Yo también necesito cambiar. Todos somos humanos. Pero hay una promesa de Dios. Dice que si el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. El que permaneciera hasta el fin. Permanecer no es fácil, pero es necesario. Y lo que le platicaba el otro día a una persona, no me acuerdo ni a quién estaba platicando de este tema. Le dije, como el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda, como ustedes saben, es una moneda exitosa, ¿no? Donde hace 20 años lo comprabas a un centavo de dólar y ahorita vale, creo, como $1,000,000. La gente que compró 10 Bitcoin ahorita es millonaria. Y antes con $1 comprabas 20 Bitcoins. El Bitcoin, la tendencia es hacia arriba, aunque tiene altas y bajas, ¿estás de acuerdo? O sea, el Bitcoin no va así. El Bitcoin, ¿cómo va? A veces nos podemos caer, pero el chiste es como el Bitcoin, man, ir hacia arriba, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, esa perseverancia también es de parte de nosotros, porque el Señor prometió estar con nosotros. Yo hablaba con Marco y le decía a Marco, cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, que aquí creo que todos lo hemos aceptado, como cuando tú tienes una novia, un novio, tú no puedes aceptar al Señor Jesús en tu corazón, entrarlo a tu corazón y simplemente, pues ya me olvido de Él y lo pongo en segundo lugar. Esa relación se tiene que convertir en una prioridad para ti. ¿Por qué? Porque tú decidiste entablar una relación con esa persona. ¿Están de acuerdo? Y esa relación, ¿qué conlleva? Una comunicación estrecha. Si tú tienes una pareja, pues te hablas, pues buenos días y buenas noches, mínimo, ¿no? Pues el Señor espera eso de nosotros. El Señor espera que tú tengas un contacto con Dios, una relación con Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Buscándolo, orando, entendiendo que el Señor quiere para nosotros. Y nos conviene, ¿por qué? Porque nos empieza a llenar. O sea, es algo que nos beneficia a nosotros porque nos empieza a llenar nuestro corazón de cosas que necesitamos. El humano tiene un vacío en su corazón, el humano trata de llenarlo con coches, con mujeres, con relaciones sexuales, con un montón de cosas. Y eso, ¿sabes qué hace? Que te va vaciando cada vez más el corazón, hasta que de repente yo tengo amigos que dicen, es que siento un vacío en mi corazón. Y que tienen todo. ¿Por qué? Porque no entienden que el único que te puede llenar el corazón es el Señor Jesús, es Dios. Y hay una promesa de vida eterna aparte. No solamente te llena el corazón, sino hay una promesa de vida eterna, ¿va? En el 20, fíjense, Pablo, de repente yo me largo así un poquito. Ya esta es la última que vamos a hacer como de 1 hora y cachito, porque es una historia. Normalmente yo no predico de esta manera, pero yo sí quiero que Hechos quede muy claro porque es muy importante. Normalmente yo lo hago por temas. Esta fue una serie, pero Pablo predicaba hasta 4, o sea, Pablo, la Biblia dice que él se aventaba hasta medianoche. Imagínense, nosotros empezamos aquí a las 7, 8, 7 y media, Pablo se la aventaba hasta las 12 de la noche. Vamos al 20 y vamos al 9, dice, y un joven llamado Éutico, por cuanto Pablo disertaba, ¿qué es disertar? Es como exponer. Dice, Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea, Pablo estaba predicando como en un edificio, en una tercera planta, y imagínense a Pablo. O sea, Pablo era un hombre de Dios que se aventaba horas predicando. Pablo se aventaba, imagínense, si Pablo empezó a las 7, no dice a qué hora, pero hasta la medianoche. Y se paró porque se murió. Porque probablemente Pablo se hubiera ido hasta la 1 de la mañana. Pablo se aventaba 4 o 5 horas. Ahora la gente que dice, ay, que mucho tiempo, discúlpame, si tú no aguantas 1 hora escuchando la palabra de Dios, yo dudo de que tú tengas un paz al cielo, porque lo que vamos a hacer en el cielo es alabar al Señor, es estar con Él. Tenemos que poner prioridad a las cosas de Dios. ¿Están de acuerdo? Nos estamos poniendo la prioridad a las cosas del Señor. Entonces, ¿qué pasa con Éutico? Cae y Pablo ora por este muchacho y él resucita. Y fíjense, cómo nosotros de repente, nuestra religión, yo me incluyo, nos hace hacer cosas que no nos pide la palabra, y lo que nos pide la palabra no hacemos. Yo esto lo acabo de descubrir.
Y yo le dije, Señor, yo a partir del siguiente año yo lo voy a empezar a hacer. Y el que lo quiera hacer conmigo, adelante. Fíjense, vamos a ir al 20:16. Dice, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día del Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. O sea, Pablo quería llegar a Jerusalén para pasar el día del Pentecostés. ¿Cuál es el día del Pentecostés? Ya se los expliqué. Pero, ¿cómo se cuenta el día del Pentecostés? El día del Pentecostés son 50 días después de la celebración del Domingo de Resurrección. Entonces aquí estamos viendo una celebración que hacía la antigua iglesia y que no lo hace. O sea, hacemos otras cosas que no nos pide el Señor y lo que nos pide el Señor no hacemos. Aquí estamos viendo nosotros una fecha importante y ¿qué va a pasar? Que yo, el siguiente año, la voy a celebrar. Para mí eso va a ser un día como acción de gracias de Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Yo ese día, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque tú estás honrando a ella, honramos a Jesús, pero el día del Pentecostés es honrar al Espíritu Santo de Dios, que Él también es Dios. Entonces, pues bueno, podemos hacer hasta una cenita, ¿no? Podemos hacer todos una cenita y llevar comida y honrar a Dios, ¿no? De esta manera. Y fíjense, pero sí se dan cuenta cómo leyendo la palabra nos damos cuenta que sí, que no. Y de repente nuestra ignorancia, y no está mal porque pues no, nadie a veces nos inculca, a veces ni a leer, menos la palabra, o sea, de repente, y luego ya hacen Biblias tan grandes que te las enseño, o sea, yo he visto unas bibliotas así, que es, no, o sea, ¿esto cómo lo voy a leer? Entonces, yo creo que son cosas que hasta nos dan miedo, ¿no? Pero cuando realmente le entras, le hayas amor a la palabra de Dios, te das cuenta de cosas tan bonitas y de cosas que el Señor nos pide que realmente podemos hacer y están en la palabra de Dios. Realmente, si tú te dejas guiar por la palabra de Dios, todo te va a ir bien, todo te va a ir bien en la vida, no hay manera de que te vaya mal, ¿no? Quiso ir a Jerusalén, ¿por qué? Porque él tenía la intención de lo que es de celebrar el día del Pentecostés en Jerusalén. Dice, y Pablo regresa a Jerusalén y lo persiguieron. Dice, pero Pablo regresa a Jerusalén y lo persiguieron. Y lo empezaron a ofender y lo empezaron a maltratar. Y como a Esteban, ¿no? Hasta lo apedrearon. O sea, no narra mucho la historia de Pablo sobre esto, pero inclusive Pablo dice que él lo apedrearon 5 veces, la latigaron, le metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque él predicaba la palabra de Dios. Y él quería ir a Jerusalén, ¿a qué? Simplemente a pasar el día del Pentecostés y estar un tiempo con los hermanos que había en Jerusalén, ¿no? Y la gente le decía al Señor, le decía a Pablo, pero ¿por qué vas a este lugar si te persiguen? Y fíjate lo que decía Pablo, el 21, el 11 a la mitad. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Era un hombre que amaba a Dios. A veces nosotros no estamos dispuestos ni a mover un poquito nuestra agenda para buscar a Dios. Este hombre estaba dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, Pablo. La vida de Pablo es realmente súper impactante. ¿Por qué? Porque vemos a un hombre que literal entregó todo. Y él, aún siendo él esclavo, preso, y lo apedreaban, vean sus respuestas que él hacía. Dice, a mí no me importa. O sea, la Biblia dice que él inclusive dice, yo estimo mi vida como basura con tal de alcanzar la meta del supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque hay un galardón. Nosotros realmente creemos, o sea, nos han metido tanto en nuestra cabeza el hecho de que el dinero lo es todo, que perdemos el barco. La palabra dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ser el más rico, el más próspero, el más millonario si al final te vas a morir y tu alma se va al infierno? De nada sirve. De nada sirve lograr tantas cosas si al final no te la vas a llevar. Y tu estadía aquí va a ser así. Y tu tiempo en el cielo es eterna, o en el infierno es eterna. Entonces, Pablo veía el galardón. Pablo era un judío rico que después perdió todo por el evangelio. Era rico él. Era un ilustre de la palabra. Era un judío ortodoxo.
Los judíos ortodoxos se saben la palabra de Dios. O sea, yo la conozco, pero si tú, un judío ortodoxo, el Pentateuco, que se lo saben ellos de memoria, de adelante para atrás, de atrás para adelante. De memoria, te lo recitan. Y Pablo era un hombre, o sea, de los top. Era rico. ¿Y qué? Y él decidió, cuando conoce al Señor Jesús, dijo, yo le voy a entregar mi vida al Señor, así como me pasó a mí. ¿Por qué? Porque entendemos que realmente la importancia de este mundo no es las riquezas, no es la novia, no es el novio, no es el viaje sin sentido. Que obviamente está padre ir de vacaciones, pero yo sé que muchos de nosotros, cuando no tenemos al Señor Jesús, tú te puedes ir de viaje, estás vacío. ¿Por qué? Porque Dios nosotros fuimos creados por y para Dios, dice la palabra de Dios. Fuimos creados por y para Dios. El 24 narra, pues bueno, lo apresan a Pablo, por lo mismo de que pues no lo querían, ¿no? En Jerusalén. Y Pablo narra su conversión. ¿Por qué? Porque obviamente se tuvo que defender. Ahora dice la palabra de Dios que en Jerusalén los judíos estaban súper en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que pues predicaba y lo que hacía él era pues separar al pueblo. Separaba al pueblo, ¿por qué? De la religión judía, sin Jesús, con Jesús. Pero lo curioso es que Pablo era un judío que él apedreaba, mataba y encarcelaba a las personas que tenían Jesús. ¿Y qué pasó? Mientras que él iba a Damasco a perseguir a los que habían creído en Jesús, se le aparece el Señor Jesús. Se le aparece literal y dice que un resplandor así, y él se tira del caballo y dice que los que iban con él, porque Pablo era un líder, o sea, él había pedido cartas para perseguir a los creyentes en Jesús, y mientras que él iba rumbo a Damasco, ¿qué fue lo que pasó? Se le presenta a Jesús y le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús al que tú me persigues. Pero ¿crees que Pablo estaba persiguiendo? O sea, Pablo creía que él lo hacía correctamente, perseguir a la gente que creía en el Señor. ¿Y cómo? Fíjate, cuando tú crees en el Señor Jesús y te están persiguiendo a ti por causa de Dios, no te están persiguiendo a ti, están persiguiendo a Jesús. Y la palabra nos dice, bienaventurados los que por mi nombre son vituperados. Bienaventurados, porque hay un galardón. A mí me encanta que me critiquen porque amo al Señor. ¿Por qué? Me encanta. Porque sé que cada crítica que viene hacia mí, porque amo al Señor, hay un galardón para mí. Por mí, mi hermano, que me critiquen todos. Porque entre más me critican, mayores riquezas yo acumulo en el cielo. El 24:2 dice, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, al 5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones. Sedición es una división, dice, entre todos los judíos, dice, en todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Por qué? Porque ellos creían, los judíos, que por el simple hecho de que ellos, pues como reinaban, inclusive ellos, eran los que comandaban el segundo templo de Salomón, que si ustedes hubieran conocido el templo de Salomón, se quedan para atrás. Y ellos así, con sus togas y con sus batas. Y le decían, ¿por qué? Porque Pablo simplemente había entendido que era lo que Dios le había pedido, que es lo que Jesús le había pedido a Pablo. ¿Sí me estaban cachando? O sea, los religiosos, la gente religiosa, quería atrapar a Pablo porque Pablo estaba compartiendo acerca de Jesús. Cuando los judíos religiosos, con sus togas y con su super iglesia gigante, el templo de Salomón es la cosa más impresionante que ustedes se puedan imaginar. Era la cosa más impresionante. Todos los recipientes eran de oro. O sea, eran unas cosas impresionantes. Ahorita, actualmente, ese terreno donde era el segundo templo de Salomón, ahí hay una mezquita que se llama la mezquita de la Roca. Entonces, pero anteriormente a esa mezquita estaba el templo de Salomón y estaba llena de oro, de plata, de un montón de cosas. O sea, la Biblia narra en el Antiguo Testamento cómo habían formado lo que es esta iglesia, y pues bueno, ellos se creían así, ¿no? Y fíjense ahora lo que le responde Pablo, 11 y el 14, pero esto te confieso, dice que según el camino que ellos llaman herejía,
así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué quiere decir? Que no era la religión, no era el templo, no era su toga. ¿Saben qué era? La palabra de Dios. Están cosas así, no sé si me estoy dando a entender. Esto es bien importante que lo comprendan. Se los voy a repetir otra vez. Dice, según el camino que quienes llamaban herejía, los judíos con toga. Dice, ellos llaman herejía, así sirvo a mi Dios. Dice, de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y las profetas están escritas. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera manera de obedecer al Señor es haciendo, ¿qué? Lo que está escrito. Pablo lo estaba aquí narrando. Pablo estaba defendiendo ante Félix. Félix era un procurador en ese entonces. Félix tenía una relación buena con Pablo, pero después de un tiempo cuando, pues como ahorita, ¿no? O sea, que de repente salen los gobiernos, entonces después de Félix lo reemplaza Festo, pero después de que deja Félix pues su puesto de procurador y entra Festo, este hombre por tratar de quererse ganar a los judíos lo que hace es apresa a Pablo. El 25:11 dice, si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Al César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿al César apelado? Dice, a César irás. ¿Por qué? Porque lo estaban acusando de un tema que no tenía por qué ser apresado. Pablo simplemente estaba defendiendo su fe. Es como si yo ahorita, o sea, si ahorita llega un policía y me dice, oh, pues tú hablas de Jesús, no me puedes hacer nada. Era justamente lo que le había pasado a él, porque los judíos eran tan celosos que como Pablo estaba predicando, pero decían que Pablo, él estaba causando una división en el pueblo. Pero realmente Pablo estaba causando división en el pueblo, ¿por qué? Porque él los estaba predicando la palabra. Su intención era simplemente que el pueblo judío entendiera qué había hecho Jesús. Pero como eso les molestaba a lo que eran los fariseos, empezaron a hacer un complot contra Pablo con la intención de que lo metieran a la cárcel. No lo lograron con Félix, pero con Festo sí lo lograron. Ahora, no lo encarcelaron, porque también Pablo se defendió. En el 26, Festo era un procurador, pero aquí entra el rey Agripa. ¿Por qué? Porque esto escaló. Y hasta cierto punto, Agripa, pues imagínense con todo lo que había hecho Pablo, de la división y la predicación, Agripa, que Agripa era el bisnieto de Herodes. Entonces se traen a Pablo con Agripa y vuelve Pablo a explicarles cómo él tuvo la visión. No, pues estaba yo un día con el caballo, iba tras estas personas y se me aparece el Señor Jesús. Y él empieza a explicar, vamos a ir al 24, dice, fíjense, después de que le explica todo, el 24 le dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. O sea, tildó de loco Festo, que era pues el procurador, tildó de loco a Pablo. O sea, ya estaban Agripa, o sea, estaban pues en el concilio, estaban el rey Agripa, la esposa y estaba Festo. Y cuando Pablo empieza a explicar, le dice Festo, estás loco. Y así te pueden decir también, cuando tú muestras tu amor por el Señor y tú hablas de la palabra de Dios, estás loco. Pero lo que no sabemos es que, como decía la palabra que les decía hace rato, el mensaje de la cruz es locura para el que se pierde, pero para el que se salva es poder de Dios. Qué triste es cuando tú te lees a alguien la palabra de Dios y lejos de entender o lejos de ser receptivo a la palabra de Dios, por eso la Biblia dice el Espíritu Santo, cuando escuches la voz del Señor, hablando a tu corazón, porque si la endureces, no permites que la palabra entre. Hay tantas cosas que endurecen nuestro corazón, como decía el Señor, de las rocas. Esas rocas simbolizan tantas cosas sobre la superficie como aquí. Si yo quiero poner una semilla, aquí, pues no va a germinar. ¿Por qué? Porque hay cosas que impiden que dé fruto. ¿Qué necesito hacer yo? Y no solo remover, ararla, ¿no? Metemos la semilla y sale una planta.
¿no? Entonces, justamente así es la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Limpiar nuestro corazón de todas las cosas que hacen que nos olvidemos de Dios o pongamos a Dios en segundo lugar. Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Así de sencillo. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay una promesa, no solamente que es un mandato, hay una promesa de que vas a ser prosperado. Y no solamente vas a ser prosperado, vas a tener la vida eterna. Y vas a caminar confiado en esta tierra. Vas a caminar con un propósito. Vas a caminar sabiendo que hay un Dios que te cuida, que hay un Dios que te guarda. Vayas donde vayas. Gente que le tiene miedo a subirse al avión, hay gente que se encierra con todos los candados en su casa porque su mente no lo deja descansar. Cuando tú tienes al Señor en tu corazón, todas esas cosas se van de tu vida, ¿no? Entonces, le empieza a explicar y fíjense en el 28 lo que dijo Agripa. Dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Están conmigo? Hechos 28, perdón, 26, 28. ¿Están conmigo? Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy. Esto es algo bien importante. Después, en el 32, y este es un aprendizaje que hoy nos vamos a llevar impresionante. Dice, Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado? ¿Qué dice? Al César. O sea, decía este Agripa, porque Agripa era el rey, pero el César era literal el gobernador. O sea, pues literal todos los países y todas las ciudades que reinaban alrededor, ¿no? Entonces él dijo, este hombre no le encontramos ningún, pues nada, o sea, no es digno de muerte, no es digno de cárcel, él hubiera podido salir en libertad, pero porque apeló al César, tiene que ir al César. Ahora, ¿ustedes creen, si yo les digo esto, este es un aprendizaje bien importante, si yo les digo esto, ¿ustedes qué dirían? ¿Que realmente, que fue una coincidencia? Que este Pablo hubiera apelado al César. Humanamente creemos que fue un error, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo conmigo? Dices, pues ¿para qué apela? Porque simplemente Agripa lo hubiera puesto en libertad. Dices, pues qué menso, Pablo, ¿para qué apeló al César cuando lo hubiéramos puesto en libertad? Pero, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Vamos a regresar un poquito. En el 23, regresan al capítulo 23 y fíjense lo que dijo Jesús. ¿Perdón? Vamos a regresar, o sea, solamente vamos a regresar un poquito para que entendamos por qué apeló. 23:11. Dice, a la noche siguiente, se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, a veces nosotros creemos que ciertas cosas, hay veces que nosotros creemos que ciertas cosas son coincidencia. Es que la regué. Pasó esto, metí la pata y ahorita estoy en un problema. Pero para Pablo ya había sido un obstáculo, ¿sí me entienden? O sea, para Pablo ya por simplemente de haber abierto la boca, él iba a hacer algo que supuestamente era innecesario. Y muchas veces nosotros estamos así, donde creemos que por nuestra voluntad están pasando ciertas cosas, circunstancias que no entendemos, que realmente que Dios es el que nos lleva. Hay situaciones donde no logramos entender. Hay situaciones que no entendemos por qué nos pasan, pero tienen un propósito. No sé si estoy dándome a entender, porque esto es parte súper importante. ¿Sí me voy a entender? Diga, por favor, diga, porque no quiero que se vayan si no queda muy claro esto. ¿No? Ok, lo voy a repetir. Pablo tuvo un problema, el cual realmente no era un crimen. A Pablo no lo tenían que haber encerrado
por el hecho de predicar la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, no era un problema, pero como Pablo había apelado al César, Pablo tenía que ahora ir con el César. O sea, ya no había de otra porque él había apelado al César. ¿Y qué le dijo el rey Agripa? El rey Agripa le dijo en el 32, y Agripa dijo, le dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? O sea, como si hubiera sido una pérdida de tiempo el hecho de que, o como si hubiera metido la pata. Dices, pues, ¿para qué apelas al César si te hubieran puesto en libertad por el simple hecho, pues, de que no hiciste nada malo? O sea, se metió en un problema, Pablo, supuestamente, de a gratis. ¿Sí me entiendes? Y así estamos muchos nosotros, donde de repente creemos que ciertas circunstancias, tú puedes decir, híjole, aquí me pasó esto. Metí la pata y ahorita estoy en este hoyo. Pero, y vemos en el 23, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pablo? Le dijo, es necesario que vayas y así como testificaste en Jerusalén, testifiques en Roma. Entonces, muchas circunstancias de las que tú vas a pasar en esta vida son con un propósito. No son casualidad. La palabra de Dios dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás pasando por una situación difícil, de que perdiste un trabajo, te traicionó alguien, hay un propósito eterno. ¿Sí me entienden? O sea, no sé si ya me pude dar a explicar. Entonces, Pablo, él hubiera dicho, pues, ¿para qué apelo al César? Aquí yo me lavo las manos y me voy a mi casa. Pero era algo que el Señor ya había determinado para la vida de Pablo. Él de bocón abrió la boca, pero o sea, si yo hubiera sido amigo de Pablo, pues por bocón. Pero había un propósito en que Pablo haya abierto la boca, que él tenía que ser mandado a Roma a testificar. ¿Por qué? Porque en ese viaje a Roma, que es lo que vamos a ver más adelante, que es en el 27, dice, mientras que este Pablo va a Roma, dice pues que iban en una embarcación y en esa embarcación había como 260 personas, 266, 263, no recuerdo. Y mientras que Pablo iba en esta embarcación a Roma, ¿alguien conoce Malta? Malta es una isla que está por allá por Roma, de hecho es una isla súper bonita, ¿no? Que creo que ahí son expertos en pesca y eso. Pues empieza una tormenta fuertísima y todos empiezan a pensar pues que realmente se iban a morir. Y les dice Pablo, el Señor me mostró que nadie va a aparecer, el único que va a aparecer va a ser la embarcación, pero todos vamos a vivir. Entonces ellos se embarcan y de repente cuando ven tierra, queda destruida lo que es la embarcación y se paran en Malta. Exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Ahora, hay circunstancias que pueden ser desastrosas, donde puedas perder tu embarcación completa. Pero había un propósito también de que se destruyera esa embarcación. ¿Por qué? Porque Dios quería que Pablo se quedara en Malta. Pablo estuvo 3 meses en Malta. O sea, de irse directo a Roma, empieza a pasar esto, lo de la tormenta, se destruye la embarcación y las 260 personas estuvieron en esta isla de Malta. Y en la isla de Malta, o sea, se me hace bien curioso, pero dice que habían puesto una fogata y dice que de repente llega una serpiente y se le trenza así a la mano a Pablo, y Pablo dice que estaba así en la fogata, le hizo así, y dice que los que estaban ahí junto con él decía, pues este se va a morir ahorita porque era una serpiente venenosa. Y Pablo simplemente le hizo así en la fogata y la aventó. Perdón, el 28, dice el 28:13, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó a un fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió la mano. Y cuando los naturales, o sea, la gente que no entiende lo espiritual, la Biblia le llama los naturales, bueno, solamente quiere llamar los naturales, dice, cuando los naturales, dice, le vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Dice, a quien ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Dice, por él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto. Dice, y de repente, más habiendo esperado mucho,
Dice, y viniendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Sí me entiendes lo que pasó? O sea, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué creen que pasó eso? O sea, son cosas que pasan impresionantes, pero son cosas reales. ¿Por qué? Porque cuando tú estás protegido por Dios, no, o sea, no hay enfermedad, no hay brujería. La Biblia dice que no hay agorero en la casa de Dios. No hay brujería, aunque existe la brujería. ¿Pero qué? No puede penetrar. El Señor tenía un propósito con Pablo. Pues el Señor, si tiene un propósito contigo, como dicen, hierba mala nunca muere, pero aquí es al revés, ¿no? Hierba con propósito no muere. ¿Por qué? Porque eres un elegido de Dios. Pablo no iba a morir aunque lo haya mordido esta serpiente. Pablo, fíjense, y Pablo estaba confiado. Pablo no dijo, ay, a ver, sáquenla, chúpenle, ¿no? Pablo le hizo así, vámonos. Porque él confiaba en Dios. Y grandes milagros pasan cuando tú confías en Dios. Milagros que la ciencia ni la medicina puede entender. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios todopoderoso que hace milagros. Y aquí había hecho un milagro en Pablo, ¿no? Porque Pablo era un hombre con propósito. Entonces, ¿qué pasa? De repente llega a esta isla que es la isla de Malta. Vamos a ir al 28:7. Dice, y un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió, dice, y nos hospedó solícitamente 3 días. Esto estuvo en la casa de Publio. Dice, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Quién le impuso las manos? Pero ahora, ¿quién fue el que estaba enfermo? Estaba enfermo el padre de Publio. Estaba enfermo el padre de Publio. Entonces, cuando Pablo le impone las manos, se sana el padre de Publio. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasó por la mente de Publio cuando ve que Pablo, por el simple hecho de haber orado por él, se sana? Creyó con su familia. Creyó. Y pues bueno, estuvo en la isla de Malta 3 meses y de repente pues ya parte a Roma, ¿no? Pero había un propósito. ¿Por qué? Porque Dios quería llegar a esa gente, Dios quería llegar a Publio, Dios quería llegar al padre de Publio. Hay veces que el Señor va a utilizar una enfermedad para acercarte a Dios. Hay veces que Dios va a utilizar una situación complicada para acercarte a Dios. Y Dios va a mover cielo, mar y tierra para que te llegue esa bendición. Después ya de 3 meses, Pablo se embarca hacia otra vez de Malta, se quedó 3 meses, va a Roma y la Biblia dice, para terminar el libro de Hechos, en Hechos 28:30, que es el último versículo, el último capítulo de Hechos, dice, y Pablo, dice, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, ¿qué había pasado? Que el César tampoco le había encontrado ninguna falla. ¿Qué hizo Pablo? Se quedó 2 años en Roma y él predicó. Hubo un propósito de Dios que este Pablo hubiera tenido un problema, un impedimento. Entonces, cuando tú tengas un impedimento, un problema, no se acabó ahí el rollo. Que simplemente es el inicio de algo bueno para esa persona. Si tú has pasado por una enfermedad que te trajo el Señor, bendita enfermedad. Terminamos por hoy. Vamos a orar, ¿ok? Muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque es un regalo, Señor. No entendemos, Señor, que cuán afortunados somos, Padre, en tenerte, Señor, en nuestro corazón. No entendemos, Señor, cuán afortunados somos, Señor, al conocerte, Señor. Al que nos hayas elegido, Padre, porque tu palabra dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, Padre. Muchas gracias por tu misericordia, por tu gracia, porque eres un Dios bueno, Padre, porque nos cuidas, Señor, porque aunque no te veamos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros.
Yo espero, Señor, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando el corazón de cada una de las personas que están aquí. Que ellos se vayan con un regalo, Padre, porque tu palabra de Dios dice, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú nos das un regalo, paz en la mente y paz en el corazón, y que ese regalo que tú das, el mundo no lo puede dar, Padre. Tú eres el único que nos da esa paz en el corazón y en el alma, Señor, en nuestra mente, Señor Jesús. Muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús, amén.